Europa hay mucha gente que tiene más miedo a que los americanos se vayan que a que los rusos lleguen. Voten Trump el año pasado. Señores, yo me voy de Europa. Estos señores no pagan, no dan el 2%. Todos los europeos callados. No somos los gendarmes del mundo. No nos tenemos que matar para salvar la democracia en Somalia, tampoco en Ucrania. Entonces, ese debate, que tiene lugar en Estados Unidos, vivimos en un mundo de la pura fantasía. Para Rusia, Europa no cuenta. Para ellos, el único interlocutor es Estados Unidos. Mira, pues me acordaba mucho el otro día del libro precisamente, cuando hizo esta reunión de seguridad Macron en París, que dijo, bueno, ya 5 días antes, ¿no? Los convocó y fueron todos, Scholz detrás y demás, ¿no? Y pensaba, joder, ¿cómo esto de tomar la iniciativa, el de poner tú el debate, ¿no? Luego ya que discuta, que se pelean, que me digan que no, ¿no? Pero tú eres el que pones el debate, con esta Alemania débil, ¿no? O sea, me empecé a fijar, por lo que tú decías, en cómo el que toma la primera, el que dice la primera palabra, el que pone por primera vez el debate sobre la mesa, se lleva a su terreno al resto. Es así. Lo que pasa es que cuando tú tomas una iniciativa, y debes de tomarla, tienes que ser valiente y te estás arriesgando. Sí. Porque a lo mejor lo que haces no es lo correcto y te has equivocado. Entonces, cuando Macron convoca esa reunión sobre la defensa, sí, está tomando una decisión que no es neutral, porque hay muchos países de la Unión Europea que están encantados de estar en la OTAN y que no creen en una defensa europea de verdad. La mayoría no creen ahora en una defensa europea de verdad, porque no existe, y es imposible construirla en un periodo de tiempo muy corto, con lo cual no creen en ese modelo en absoluto. Rusia, en este conflicto que ya lleva ya 2 años, ¿no? Con Ucrania, sí, desde febrero de... Y muy intenso. La Unión Europea ha tomado muchas medidas, 13 o 14 sanciones. Sí, 14 paquetes, ¿no? Ha hecho declaraciones muy duras contra Rusia, amenazando incluso de situar a Putin en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y sin embargo Rusia ha contestado de una manera displicente siempre con los europeos. Para Rusia, el único interlocutor que tiene son los Estados Unidos. El único que cuenta para ellos son los Estados Unidos. Y con el que hará la paz y encontrar una solución al conflicto, si se encuentra, serán Estados Unidos. No va a negociar jamás con Bruselas, nunca. La de Lisboa es un tratado que no tiene ningún capítulo que sirva para una defensa real. Hay un comité militar, pero que es, no digo una risa, pero que es muy poca cosa. Habría que negociar un nuevo tratado, sí, OTAN, como la OTAN, sin Estados Unidos. Y eso nadie lo ha propuesto. Y el que lo proponga se va a columpiar, porque muchos países europeos no lo aceptarán en este momento. Y entonces saca ese concepto, autonomía estratégica, para decir, tenemos que ser autónomos porque es que a lo mejor los americanos nos van a fallar, o los demás están jugando con reglas diferentes de las nuestras, y entonces los europeos le añaden el adjetivo de abierta. Autonomía estratégica abierta. Cuando lo que pretende no es que sea abierta, sino que sea algo mucho más proteccionista y cerrado, ¿no? Yo tengo la impresión de que en Europa Occidental, y en realidad en ninguna parte de Europa, conocemos bien Rusia. No conocemos ni qué piensan los rusos, ni sobre todo cómo piensan los rusos. Es un pueblo bastante transparente, sí, bastante directo. Como no han necesitado ni el engaño ni el disfraz para gestionar su historia, sí, pues son bastante directos, incluso muy directos, ¿eh? Y no hay, o sea, lo más separado de un ruso que hay es un florentino, italiano. Yeah. Son completamente diferentes. Entonces, tú en Rusia ellos enseguida te dicen lo que quieren. Si tú no lo aceptas, juegan contigo. Es decir, en el juego sí que se mueve de una manera artera, porque les gusta mucho el ajedrez y empieza un juego en el que intentan ganar a base de jugar con sus activos, ¿no? Y, por ejemplo, te das cuenta de que a ellos no les importa nada el mundo caucásico, nada. Y cuando hablas de Georgia, aunque han tenido gente de Georgia muy importante, incluso presidentes de la URSS, pues no les interesa demasiado Georgia o Armenia, ¿eh?
Ellos insisten siempre en Bielorrusia, Ucrania y Rusia blanca. Entonces, ¿por qué nace ese concepto de que Rusia es eso? Desde Catarina Grande, no antes, en el que se ha considerado, ellos mismos han hecho su definición histórica como nación, sus sentimientos, y lo que están pensando ellos lo sabe mucha gente en Europa, que les comprende, no es que les acepte, no es que comparta, pero comprende lo que están haciendo. Por eso, lo que es sorprendente es que en Estados Unidos, que también les conocen, haya una parte de la opinión pública, de la universidad, de los think tanks, que están diciendo, ojo, este conflicto no es nuestro, este es un conflicto territorial. En Europa, nada. En Europa no hay ningún debate. ¿Tú te crees que no lo pensamos? Claro que sí. En Europa hay mucha gente que lo piensa. Y hay gente que conoce a los rusos mejor que los españoles, los italianos, por ejemplo, los alemanes. Y sin embargo, y toda la Europa del Este. ¿Y por qué no hacemos nada? Pues mira, te voy a decir una cosa. Es una chulada, pero es bastante ilustrativo. En Europa hay mucha gente que tiene más miedo a que los americanos se vayan que a que los rusos lleguen. Si el americano se va, está claro que el ruso llega. El elemento desencadenante es la salida del americano. Si desaparece la disuasión, o incluso, sí. Claro. O sea, ponte en Trump, el año pasado, hace 2 años, que dijo, señores, yo me voy de Europa. Estos señores no pagan, no dan el 2%, yo tengo otros intereses, me enfoco hacia el Pacífico. Entonces, todos los europeos callados. ¿Tú crees que aquí hay ese debate? No, es un conflicto territorial, no exageremos, no somos los gendarmes del mundo, no nos tenemos que matar para salvar la democracia en Somalia, tampoco en Ucrania. Entonces, ese debate, que tiene lugar en Estados Unidos, donde hay gente real, y donde, te digo, que está pensando pegada a la tierra, en Europa no lo hay. No lo hay en absoluto. Vivimos en un mundo de la pura fantasía, cuando todo el mundo inteligente que conoce a los rusos sabe perfectamente que eso no va a ningún lado. Para Rusia, Europa no cuenta. No es interlocutor. No es interlocutor. Es con Estados Unidos. No cuenta. Él está con sus 6.000 cabezas nucleares contra 6.000 cabezas nucleares. Él está con sus 300.000 muertos frente a 0 europeos y 0 americanos. Pero sabe que si hay algún conflicto, será con los americanos, no con los europeos. Y por tanto, para Rusia, el único interlocutor, nos guste o no, no es yo no comparto esto, te estoy contando lo que yo creo que es. Claro. Para ellos, el único interlocutor es Estados Unidos. Y Europa no cuenta. Por tanto, cuando en Europa le estamos provocando y hay que meter a Putin en la cárcel, hay que llevarlo al Tribunal de la Haya y condenarlo, es que es un tipo de lenguaje y de amenazas que es que no van a ningún lado. ¿no? Por otro lado, en los Estados Unidos hay gente del otro bando que también se las trae. El señor Biden le ha llamado hijo de su madre varias veces, en la televisión en público, y le ha dicho de todo. Pero hay una parte de la sociedad americana que no está en esa línea. ¿Qué sucede entre los grandes países para que sea donde tengan, en muchos casos, movimientos euroescépticos o antieuropeos o de derechas radicales que en muchos casos, que muchos votantes dudan del proyecto europeo? Si te fijas, cuando hay una crisis, esas dudas desaparecen. O sea, en el COVID yo no he oído ninguna voz antieuropea en ningún país de nuestro entorno. Claro. En ninguno. Cuando hay una crisis de verdad, la gente se calla. Si no hay crisis y tienes una recesión, como hay ahora en parte de Europa, en Alemania, en Países Bajos, o tienes un Brexit, que por cierto, el Brexit, que podría ser muy negativo para nosotros, es como una vacuna, porque estamos viendo el desastre que se está produciendo en el Reino Unido. Y eso en realidad nos viene bien a nosotros, porque que fracasen es un elemento disuasorio muy importante, ¿no? O sea, digamos que Europa se construye a base de crisis. No, se dice que Europa se ha construido a base de crisis y de la globalización, porque la globalización no es una crisis, es un magma de crisis. Entonces,
las crisis te empujan y la globalización te empuja a tomar determinadas medidas. Y cuando, por ejemplo, ves estas iniciativas, no sé si has leído que Pedro Sánchez ahora está, creo que en Jordania, y que quiere reconocer el Estado palestino, incluso si los árabes no reconocen Israel, incluso si otros socios europeos. Pues es una posición que él considera que puede ser rentable políticamente, lo cual es comprensible, porque es compartida por muchos líderes en el mundo, no solamente por él, pero está metiendo un dedo en el ojo a Netanyahu, por un lado, y la pregunta que te haces es, ¿va a servir para algo? Esa es mi pregunta. O sea, cuando él critica a los israelitas, antes de la única reunión ministerial que ha tenido su presidencia, en Barcelona, que era una reunión del Mediterráneo, Sí. no muy importante, pero era una reunión ministerial, y critica a Netanyahu y a la política de Israel. Una semana antes de la reunión, Israel dijo que no asistía a la reunión. Y si en una reunión del Mediterráneo Israel dice que no va, la reunión no tiene ningún sentido. Nosotros siempre hemos procurado estar entre los árabes y los israelitas. Y no nos hemos decantado por ninguno de los dos. Hemos estado en medio, hasta tal punto de que el año 91 los americanos piden a Felipe González que monte la reunión de Madrid, que es un principio de paz. Y la única vez que se han sentado juntos, a alto nivel, con Oslo. Sí, con Oslo, sí. Ahora, para Israel somos un país en el que no tiene gran confianza. Y por tanto no vamos a formar parte de ningún acuerdo, nosotros, como tal. Yo creo que los judíos los conocemos todos. Y lo que ha hecho es comprensible por su opinión pública, lo entiendo. En España hay quizás más simpatías por palestinas que por israelitas. Hay muchos votantes en municipales islámicos y muy pocos israelitas. Sí, lo entiendo, políticamente lo entiendo, pero si tu objetivo es contribuir a una solución pacífica, yo creo que no ha acertado. Por eso preguntaba al principio yo por el Sáhara, que yo sé que me estabas esquivando un poco, pero si la capacidad de disuasión de España, si tiene frente a Marruecos, cuando ya has entregado, digamos, lo que más quieren, el Sáhara, y cuando ya has roto relaciones también con Tú eres la potencia administradora inicial, antes de los acuerdos de Madrid, la soberanía no era tuya, la administración sí, pues tienes mucho que decir. No es lo mismo lo que opine España que lo que opine ni Francia ni Estados Unidos. Lo más importante es lo que opine España. Pues hemos entregado una baza que vuelvo a decir que a lo mejor es razonable, porque sea la única solución aceptable a largo plazo, no lo sé, eso no quiero entrar en esa materia, pero hemos perdido esa baza y nos hemos ganado el odio del argelino. Hemos roto ese equilibrio que siempre hemos mantenido. Todas las diplomacias, Aznar, Suárez, Felipe González, Rodríguez Zapatero, todos mantenían, no una equidistancia, pero bailaban con los dos sin romper con ninguno de los dos. Los franceses no han aceptado nuestra posición, iba el señor Trump. Para los franceses, el Sáhara hay que descolonizarlo con una resolución de Naciones Unidas y una votación de autodeterminación en estos momentos. Y Macron y el rey están a tortas, insultándose y diciéndose de todo, cosas horribles que afectan a sus familias y al sexo de sus familias, en guerra, por ese motivo. Francia no ha cambiado su posición. Y la votación en el Parlamento Europeo, aquella que los franceses... Francia no ha cambiado su posición. Y no hay país en Europa, en el mundo, que tenga más interés en Marruecos que los franceses.